Bueno, acá estoy de nuevo, dejándoles algunos ejercicios de la segunda parte, que era magnitudes, razones y proporciones, donde estaba el tema de magnitudes proporcionalmente directas o inversas. Voy a hacer algunos ejercicios que quedaron sin hacer, acá son poquitos. Del punto 5, que está en la página 5, porcentaje, vamos a hacer, por ejemplo, así se los explico, el punto D. El punto D dice, si en un banco se descuenta un documento de 60 días antes de su vencimiento, cuyo valor es de 50.000 pesos y el banco cobra una tasa de interés por adelantado de 14% a 75 días y 3% de sellado también por adelantado, ¿cuál es el importe a recibir? Les cuento qué es esto de descontar documentos. Es cuando uno tiene, por ejemplo, un cheque diferido. O sea, a mí me pagan algo con un cheque que tiene como fecha de cobro, por ejemplo, el 5 de mayo, supónganse. Es un cheque diferido, o sea, yo lo puedo ir a cobrar recién en mayo. Yo a ese dinero lo necesito hoy. Entonces, ¿qué hago? Voy y vendo. Eso es descontar un documento, un cheque. Yo voy y ese cheque lo vendo. Se lo puedo vender a una entidad financiera o se lo puedo vender a un particular. Hay gente que hace este tipo de transacciones. Entonces, del que sea, en el caso del ejemplo es una entidad financiera porque habla de un sellado. Si hay un sellado es porque hay una entidad financiera de por medio. La persona, en este caso la entidad financiera que me compra ese cheque, si el cheque dice 50.000 pesos, no me va a pagar 50.000 pesos, porque esa entidad financiera recién se va a cobrar los 50.000 pesos dentro de 60 días, porque dice que el documento, el cheque le faltan 60 días para vencer. Entonces, obviamente, me va a mí a descontar los intereses sobre esos 50.000 pesos, porque él tiene que esperar para tener en la mano los 50.000 pesos que llegue la fecha que dice el cheque para que pueda ser cobrado. Entonces, obviamente, yo no voy a recibir los 50.000 pesos, sino que voy a recibir un poco menos, porque la entidad financiera me va a cobrar intereses por haberme adelantado el dinero y ella hacerse cargo de esperar 60 días para cobrar esos 50.000 pesos, pero además me cobra un sellado. Eso pasa porque es una entidad financiera. Entonces, la cuestión es esta. ¿Cómo me van a cobrar los intereses? Los intereses dice que cobra el 14% si el plazo es de 75 días. Mi documento no falta 75 días, falta 60, así que me va a cobrar un poquito menos de interés. Me cobraría 14% si tuviera que esperar 75 días. Entonces, lo primero que hice fue una regla de 3 para saber qué porcentaje me tiene que cobrar de interés. Yo sé que si tiene que esperar 75 días, me cobra el 14%. Como en mi caso solo tiene que esperar 60 días, me va a cobrar X. Es directa, porque menos tiempo me va a cobrar menos interés. Así que armé las proporciones, 75 sobre 60, 14 sobre X. Para calcular el X, por dividido y me da 11,2%. O sea que me tiene que cobrar el 11,2% de ¿qué? De los 50.000 pesos, que es el importe del cheque. Ahí lo hice como yo se los enseñé ayer. En realidad sería 11,2 por 50.000 dividido 100. Que una manera fácil de escribirlo es ya dividir por 100 esto, queda 0,112 por 50.000. Ese es el 11,2% de 50.000, que son los intereses que me va a estar cobrando la entidad financiera por adelantarme el dinero. Pero además me cobra un sellado.
el sellado es del 3% sobre los 50.000. El 3% de 50.000, 3 dividido 100, 0,03 por 50.000, me da 1.500. O sea que yo, a los 50.000 pesos del documento, del cheque, le tengo que restar los intereses que me cobra la entidad financiera y el dinero del sellado. Por eso voy a cobrar en mano 42.900. Yo vendí un cheque de 50.000 pesos, la entidad financiera me da 42.900. Se descuenta intereses por anticiparme el dinero y se descuenta el sellado. Con respecto a los ejercicios con IVA que tienen a continuación, les voy a explicar dos, uno de cada tipo, uno para responsable inscripto y uno para consumidor final para que entiendan lo que yo más o menos les expliqué en clase. Voy a tomar el E, que sería el primero de que tienen de IVA, que dice que un responsable inscripto vende en efectivo mercaderías cuyo valor de contado es de 2.000 a otro responsable inscripto. Nos pide el IVA, que lo calculemos, y que digamos cuál es el importe total de la operación. Bien, a ver, si va a tener mercaderías por 2.000, el IVA es el 21% de ese valor, lo cual me da 420. El total de la operación es 2.420. Cuando uno vende a un responsable inscripto, aparece el valor de la venta, el valor del IVA y se suma. O sea, el responsable inscripto paga no solamente la mercadería, sino también el valor del IVA. En cambio, en el ejercicio H, estar vendiendo un responsable inscripto a un consumidor final. Pero acá, para completársela, el consumidor final no paga enseguida, sino que va a pagar a 30 días, por lo cual va a pagar con intereses. Dice, un responsable inscripto vende mercaderías cuyo precio de contado es de 2.500 a un consumidor final, que le va a abonar dentro de 30 días. Por eso, el vendedor le cobra 7% de interés. Entonces, se nos pide que calculemos el IVA, el importe final de la operación y los intereses. Bueno, a ver, los intereses, que serían intereses de financiación sobre el total de la venta. Si él vende 2.500 pesos y me cobra un 7% de interés, ese 7% se calcula sobre los 2.500, que es lo que tienen acá. Los intereses son el 7% de 2.500. 7 dividido 100 es 0,07 por 2.500, 175. Acá ya tienen una de las respuestas que son los intereses. El IVA. El IVA se calcula sobre el valor de la mercadería, o sea, el 21% de 2.500, que les da 565. Sería 0,21 por 2.500. Pero los intereses también llevan IVA. Cuando uno hace una operación y cobra intereses, también llevan IVA. O sea que tuve que calcular el IVA sobre los intereses. O sea, el 21% de los 175. Eso les da 36,75. Sumamos estos dos números y esto que tienen acá es el total del IVA. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el total de la operación? O sea, ¿cuánto va a pagar el consumidor final que me está comprando? El consumidor final a mí solamente me va a pagar los 2.500, que era el valor de la mercadería, más los intereses que le cobré por la financiación.
O sea, me va a pagar 2.675. El consumidor final no paga el IVA. El que paga el IVA es el responsable inscripto. Entonces, en este caso sí, en la factura se discrimina el IVA igual, pero la factura, el total va a decir esto, porque el consumidor final solo paga el valor de la mercadería y el valor de los intereses porque él pidió que se lo financien a 30 días. Bien, y por último, tienen un conjunto de ejercicios allí que son para aplicar regla de 3. Del ejercicio 1, que son para expresar razones, les hice los dos, por las dudas tuvieran algún problema con algún concepto que está allí dentro. El ejercicio les pide, determine la razón entre el perímetro y la diagonal de un cuadrado. Entonces, por las dudas, para que recuerden, un cuadrado tiene todos los lados iguales, llamémosle L. Y la diagonal es eso. ¿Cómo se calcula la diagonal? Y se calcula pensando en el teorema de Pitágoras. Es decir, el cuadrado, al trazarle una diagonal, queda dividido en dos triángulos rectángulos. Miremos solamente el que les acabo de pintar de verde. Ustedes tienen este que es un lado del cuadrado, este también, son iguales por ser los lados del cuadrado y la diagonal. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, L cuadrado más L cuadrado. O sea que el cuadrado de la hipotenusa es 2L al cuadrado. Para calcular la diagonal, este cuadrado va a pasar para el otro lado como una raíz. Acá se los resolví así. En vez de hacer extracciones de la raíz, hice distributiva de la raíz, porque como acá dentro hay una multiplicación, se puede distribuir la raíz. La raíz solo se puede distribuir si hay multiplicación o división. Entonces sería raíz de 2 por raíz de L cuadrado. Obviamente, cuadrado con raíz se simplifica, acá, y nos queda raíz de 2 por L. Por el otro lado, calculé el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Lado más lado más lado más lado. Como todos los lados son iguales, en el caso del cuadrado, el perímetro queda 4 por L. ¿Qué teníamos que calcular? La razón entre el perímetro, 4L, y la diagonal, raíz de 2L. Acá yo simplifiqué las L y me quedó esto. El resultado del apunte está racionalizado, o sea, se le sacó la raíz del denominador. Entonces, como acá en el denominador había una raíz, se la multiplicó por ella misma, arriba y abajo. Abajo queda elevada al cuadrado, arriba queda 4 raíz de 2 y abajo queda raíz de 2 al cuadrado, que obviamente cuadrado con raíz se va, nos queda 4 raíz de 2 sobre 2, 4 dividido 2 da 2 y ese es el resultado que aparece en la guía. El resultado está racionalizado. El otro de ese mismo punto 1 nos pedía la razón entre la cantidad de números primos y la cantidad de múltiplos de 4 que hay en el conjunto de los números naturales entre 1 y 30. Entre 1 y 30. ¿Cuántos números primos hay y cuántos números múltiplos de 4 hay? Se los hice porque no sé si recuerdan lo que son los números primos. Los números primos son los números que solo se pueden dividir por sí mismo y por 1. Por ejemplo, el 2 es un número primo.
solo se puede dividir por sí mismo y por 1. Y acá tenemos la lista de todos los números primos que hay entre 1 y 30. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Todos los otros números no son primos porque aparte de ellos mismos se pueden dividir por otro número más. Los múltiplos de 4 obviamente son 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. ¿Cuántos números primos encontré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos múltiplos de 4 encontré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que la razón que me pedían es 10 sobre 7. Este se los hice para que recordaran lo que son los números primos. Los múltiplos de 4 son los números que se pueden dividir por 4, obviamente. Bien, y después del ejercicio 2, les hice un par, una directa y una inversa, porque ahí tienen reglas de 3. El A, fíjense lo que dice. Si en un departamento de la empresa cuenta con 20 empleados y entrega sus trabajos en un tiempo estimado de 4 días, ¿en cuántos días entregará su trabajo si el número de empleados se aumenta a 35? O sea, tiene 20 empleados, demora 4 días en entregar el trabajo. Si pasamos a 35 empleados, ¿va a demorar más o menos? Obviamente, más empleados, menos tiempo. Fíjense, yo acá les planteé la regla de 3, 20 empleados tardan 4 días, 35 empleados, X. Esto es inversa, porque más empleados, aumento acá, disminuye acá. Entonces, la planteamos a esta proporción así, 20 sobre 35, pero a esta razón la damos vuelta. Para calcular X, 4 por 20 dividido 35, les da 2,3 días. A ver, esto lo podemos dejar, ¿cómo estaba escrito acá? Déjenme ver. Oh, bueno, está mal la respuesta. Dice 7. Está mal, obviamente que está mal. Es 2,3 días. Ahora, eso de 2,3 días, ¿qué significaría? Uno lo puede, por ejemplo, pasar a días y horas. Yo no creo que sea necesario. 2,3 significa 2 días menos que 2 días y medio. Yo lo interpretaría así. Vuelvo a repetir, está mal la respuesta del apunte en ese ejercicio. Y el otro que hice fue el C. El C dice, un árbol de 24 metros de alto da una sombra de 6 metros. ¿Cuál será la altura de un edificio próximo al árbol si a la misma hora proyecta una sombra de 15 metros? Tiene que decir que es a la misma hora porque obviamente el sol, que es lo que está provocando la proyección de la sombra, tiene que estar en el mismo lugar, porque si el sol se va moviendo, la sombra va cambiando. Entonces, tenemos que el árbol de 24 metros proyecta una sombra de 6 metros. La pregunta es, ¿qué altura tendrá un edificio si su sombra es de 15 metros? Obviamente, mayor sombra, mayor altura. Entonces, esta es directa. 24 sobre X, 6 sobre 15. 15 por 24 dividido 6, me queda que el edificio tiene 60 metros. Bueno, al igual que con el tema anterior, en este quedaron muchos menos ejercicios sin resolver. Resuélvanlo, cualquier consulta me lo dejan en el foro correspondiente, en las consultas del tema. Fíjense que tanto el tema de conjuntos numéricos como el tema de razones y proporciones tienen un foro para consultas.
En las consultas ustedes pueden subir videos, pueden subir una foto, subir archivos, o sea, pueden hacerla de distinta manera o simplemente escribirme. Profesora, el ejercicio tanto me dio esto, porque hice esto, y yo me fijo y veo qué fue lo que pasó. Chicos, nos vemos la semana que viene en nuestra próxima clase.